pues vamos a continuar con el desarrollo de estas jornadas. Ahora nos va a hablar José Barrientos. José Barrientos, yo siempre lo digo, yo creo que mi curiosidad comenzó a avivarse por los asuntos por los asuntos o por los temas de la escolástica española, como os decía ayer cuando se citó los political writing de Francisco de Vitoria, que me impresionó cuando vi el libro aquel en la librería de Cambridge. Pero luego tengo que decir que prácticamente todo lo que yo sé de los escolásticos en todos los ámbitos lo he aprendido o bien hablando con Pepe Barrientos o bien leyendo sus libros, que muy amablemente me los ha proporcionado. Por consiguiente, aparte de que, bueno, pues yo he abusado muchísimas veces de su amistad, la última ahora, porque, claro, Pepe Barrientos es la persona que ha vivido para la investigación y yo creo que sigue viviendo para la investigación. Entonces, siempre que él estuvo en la tesis de León Gómez Rivas, él estuvo en el seminario que teníamos de Laureano Figuerola en la Facultad de Económicas de Vicálvaro. Hace unas semanas estuvimos juntos en este sí que lo voy a llamar aquelarre, en una especie de aquelarre en Salamanca. En fin, cuando le llamé para que viniera aquí, pues nunca me ha puesto el más mínimo pero. Pero es que además hago mucho hincapié en esto porque es una persona que bueno, tiene un currículum que no voy a hacer la excepción, puesto que todo esto lo hemos hecho así, muy en plan de amigos y demás, pero repito, lo más importante es que yo creo que es la persona que más sabe de todos estos temas, pero no por ciencia infusa. No. Es que lo ha trabajado, pero lo ha trabajado y lo sigue trabajando. Es decir, que cuando José Barrientos habla o interviene en un aspecto, en un punto determinado, es que lo hace con conocimiento de causa. Así que muchas gracias otra vez, Pepe, y tienes la palabra. Bueno, gracias por estas palabras tan cariñosas y yo diría que casi excesivamente elogiosas. Y también gracias por esta invitación que me has hecho para poder hoy hablar aquí, no exactamente de lo que pone el programa, que ha habido ahí una confusión, sino que voy a hablar de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca a través de los libros de visitas de cátedras 1560-1641. Es cierto que yo me he dedicado toda mi vida a la investigación de la llamada Escuela de Salamanca y que mis estudios se puede decir que podemos dividirlos o clasificarlos en tres facetas. Por una parte están los estudios monográficos referentes al pensamiento salmantino, pero estudiando ese pensamiento yo me di cuenta que era fundamental conocer el ambiente y las circunstancias en que ese pensamiento surgía. Y por consiguiente una segunda faceta de mis investigaciones, de mis trabajos, ha sido ese
medio ambiente o circunstancias donde surge ese pensamiento. Perdón, ahora ya se me oye, ya me había olvidado. Y entonces, hoy de lo que voy a hablar, pues realmente se trata de eso, de ver ese medio ambiente en el que surge ese pensamiento o estos maestros salmantinos. Y la tercera faceta, pues son las ediciones de obras que alguna he hecho de estos maestros salmantinos. Bueno, hoy les voy a hablar de algo que es, puede decirse ya casi una realidad, porque es un libro que va a salir, me han asegurado, antes de Navidad. Por consiguiente, en un mes estará en las librerías. Es un libro de consulta muy voluminoso, porque tiene unas 1150 páginas, y evidentemente eso ha dado lugar a que haya habido un cierto miedo, ¿no?, a publicar este libro. Hace un año, en el mes de enero, que yo firmé ya el prólogo del libro, y han pasado, por consiguiente, 10 o 11 meses en gestiones para poderlo sacar a la luz. Bueno, supuesto esto, entro directamente ya en lo que es el libro. En la Universidad Clásica de Salamanca, las cátedras serán visitadas varias veces al año con la finalidad de comprobar si los profesores cumplían sus obligaciones docentes. Era una medida disciplinar, no inquisitorial, como han querido ver algunos, puesto que los visitadores no entraban nunca en los contenidos y orientaciones de las explicaciones. Estas visitas de cátedra es una práctica muy antigua, cuyo inicio no es posible determinar, pero fue muy anterior a los registros, que es a lo que yo me voy a referir y es sobre lo que se basa el libro, a los registros de esas visitas, que comienzan en el año 1560 y concluyen esos registros en el año 1641. Por consiguiente, es las fechas en las que se hace este libro. Estos registros, aunque con algunas lagunas, se conservan en el archivo de la Universidad de Salamanca en los llamados libros de visitas de cátedras, y son los que han servido de guía para la realización de este libro, que les digo, aunque evidentemente los datos que ahí se recogen han sido completados con otros libros del archivo de la Universidad de Salamanca y también incluso con datos tomados de otros archivos que no es el de la Universidad de Salamanca. No ha sido la mera curiosidad la que me ha llevado a emprender este trabajo que he tenido en mi mente desde muchos años atrás, pero que una vez jubilado y ya libres de las obligaciones docentes, pues quise meterme en él, aunque yo estaba convencido de que la tarea era bastante ardua, cuando no, por así decir, monótona o aburrida, y no obstante, pues ahí está en estos momentos el libro. He dicho que no ha sido la mera curiosidad la que me ha empujado a emprender este trabajo, ya que lo que realmente me ha animado a ello es el firme convencimiento de su necesidad para un mejor conocimiento de lo que fue la Facultad de Teología en estos años, que es una pena que, por ejemplo, no existan estos registros desde la época de Francisco de Vitoria, y tenemos ahí, por consiguiente, una serie de años muy importantes en que no tenemos estos registros. Las informaciones aportadas por los referidos registros, completadas y aclaradas con los datos tomados de otros libros del archivo, han permitido conocer uno a uno los catedráticos de las distintas cátedras de los referidos años, fijar con precisión las fechas de acceso, cese de cada profesor en una determinada cátedra, el tiempo de las vacantes, así como las actividades desarrolladas en ellas. Piensen ustedes que en estos años son
exactamente 52 catedráticos de teología, los que hay en la Universidad de Salamanca. Y por órdenes religiosas le diría, 16 son dominicos, 13 son agustinos, 11 son del clero secular, mercedarios son 3 son bernardos, 2 trinitarios, 2 benedictinos y 2 carmelitas. Es decir, 52 en total, 16, la mayoría, los que hay más número, son los dominicos, que son 16. Bueno, de la actividad desarrollada en las cátedras podemos conocer no solamente gran parte de las materias explicadas por cada uno de los profesores de estas cátedras, sino también el método seguido en sus explicaciones, así como también un acercamiento al cumplimiento de sus obligaciones, si faltaban a clase o no, eso se sabe también. Pero no creo que se pueda sacar la conclusión sobre el grado de aceptación de un profesor por parte de los alumnos, porque los alumnos en sus declaraciones siempre eran benévolos con los profesores, porque de ellos nunca hablaban mal, siempre decían lee bien y aprovecho de los oyentes, y simplemente las deficiencias que en alguna ocasión señalaron de un profesor es que entraba algo tarde a clase o salía pronto, aunque por esas circunstancias un profesor era multado. El orden seguido en las posiciones de cátedra en cátedra, dedicando a cada una de ellas un capítulo independiente. Comienzo cada capítulo con una presentación de la cátedra en cuestión, señalando el origen y las características de cada una de esas cátedras, para pasar después a la presentación de los catedráticos siguiendo un orden rigurosamente cronológico. De cada uno de ellos ofrezco unas notas biográficas, usando cuando existen los estudios publicados, o si no, pues realmente haciendo una biografía desde su comienzo, desde su base. Y también, además de eso, pues doy una bibliografía de cada uno de los autores cuando esa existe, porque a veces no existe, y si es muy numerosa, lo que hago es una selección. Después continúo con unas notas sobre la oposición y la sentencia adjudicatoria de las cátedras, siempre que se conserven esas sentencias, y con el recorrido curso a curso de los datos aportados por los registros de visitas acerca de las lecturas, es decir, cuáles fueron sus lecturas, qué es lo que explicó cada uno de los profesores, y indicando también cuándo esas lecturas han llegado hasta nosotros, dónde están los manuscritos, y si han sido publicados ya algunos de esos manuscritos, pues indicar también la publicación, dónde están esos manuscritos. En la presentación de las cátedras, primeramente lo que hago es seguir el orden de estudiar estudiar primeramente las cátedras escolásticas, que son la mayoría, porque de teología positiva de Biblia solamente hay una. Y en ese orden voy con dos criterios, que es la importancia que tenía cada una de las cátedras y luego la antigüedad. Entonces, la primera cátedra que estudio es la cátedra de prima, después la cátedra de vísperas. Son cátedras que fueron fundadas por el cardenal Pedro de Luna, entonces cardenal a finales del siglo XIV, y después paso a las cátedras de Santo Tomás y Escoto, también fundadas por el propio Luna, pero entonces ya papa, porque fue en la segunda década del siglo XV, en concreto en el año 1416, y después pues paso a la cátedra de Biblia. Pero estas cátedras, tengan en cuenta que todas son de fundación pontificia, también la cátedra de Biblia. Pero hay otra cátedra que es de escolástica, que es la cátedra de nominal o durando.
Y esta cátedra ya no es de fundación pontificia, es de fundación de la propia universidad. Son las dos primeras y la de Biblia, son cátedras mayores de propiedad, mientras que las restantes son cátedras menores, que el que accedía a ella, pues solamente la conseguía por un periodo de 4 años y al transcurrir ese tiempo tenía que volver de nuevo, si quería seguir en la cátedra, a opositar, a hacer una oposición. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues se dedica un primer capítulo a la cátedra de Prima, uno segundo a la de Vísperas, el tercero a la de Santo Tomás, el cuarto capítulo es a la cátedra de Escoto. Después, como digo que primero voy con las cátedras de Escolástica, a la cátedra de Nominal o Durando, y por último a la cátedra de Biblia. Pero esto son las cátedras que pertenecieron siempre, digamos, al organigrama de la universidad. Pero después también estudio en otro capítulo los llamados partidos o cátedras extraordinarias que tienen lugar a finales del siglo XVI y primero del XVII, y luego las cátedras creadas, una de Prima por el rey Felipe III para los dominicos y otra por el duque de Lerma de Vísperas también para los dominicos. Pero a todo esto, pues antepongo una introducción general de más de 160 páginas para que realmente, pues, cuando uno vaya a consultar cualquiera de estos profesores pueda encuadrarlo. Si se habla allí del dictado, pues realmente que sepa cómo fue el dictado y cuándo se prohibió, etcétera, etcétera, y también pues el calendario, etcétera, etcétera. Bueno, supuesto esto, voy a decir unas palabras acerca de lo que son las visitas de cátedras. Las visitas de cátedras, las cátedras serán visitadas por el rector, y como antes le decía, pues se trataba simplemente de vigilar con ellas el bien hacer de los profesores en las cátedras. No podemos fijar el origen de las visitas porque no se encuentra en las constituciones de la universidad una disposición directa o alusión directa sobre estas visitas de cátedras, pero las escasas referencias de los siglos XV y al principio del XVI en los libros de claustros de la universidad, pues lo que sí aparece siempre claro que la misión del rector pues era vigilar que los docentes cumpliesen con su deber en la cátedra, dado que debía de mirar por la utilidad, el bien de la universidad y también de los estudiantes. Y ahí es donde radica precisamente el origen de esas visitas. Pero así consta, por ejemplo, que el 17 de junio de 1527 el vicerrector se informa de distintos alumnos de cómo leen una serie de profesores en sus cátedras, y 2 años después, esto consta, digo, en los libros de claustros de la universidad, pues el rector, visitando las cátedras, le señala a unos profesores lo que deben de avanzar, de leer, era en febrero esto, hasta las vacaciones de Semana Santa. Le dice, hasta las vacaciones de Semana Santa tenéis que llegar hasta tal sitio. Bueno, pero es en los estatutos de 1538 donde por primera vez encontramos una regulación de las visitas de cátedras. Y dice este estatuto lo siguiente: ítem que el rector con el catedrático más antiguo de la facultad visite de 2 en 2 meses los catedráticos de catedrillas, o las cátedras menores, y vean si han pasado lo que se les asignó y si han guardado los estatutos en el pasar y manera de leer, y si no los hubieren guardado, los multen como les pareciere, y las multas sean para el dicho rector y el catedrático, los cuales juren de no remitir, y si la remitieren paguen otro tanto del
para el arca. Y si el catedrático después del llamado no viniere a hacer la dicha visita, el rector la haga solo y multe como dicho es, y que asimismo tenga cuidado de visitar en los mismos tiempos a los lectores extraordinarios. Bueno, de la lectura de este estatuto parece deducirse que estas visitas solamente afectaban a los catedráticos de las cátedras menores y a los de cátedras extraordinarias, pero no a los catedráticos de las cátedras mayores o de propiedad. Pero tenemos constancia de que esto no sucedía siempre así, o no sucedió siempre así, porque estando vigentes estos estatutos del 38, tenemos, por ejemplo, que en el claustro del 5 de mayo del 50, el vicerrector, don Bartolomé de Castro, refiere haber visitado las cátedras de prima y vísperas y además refiere que no se cumplía con la obligación que tenían a la hora de leer la materia que tenían que leer. Y siguiendo con la lectura de este estatuto, vemos que los visitadores debían interesarse por si los catedráticos leían la materia o materias que se les había asignado y que según un segundo estatuto debían de pasar a un ritmo constante y uniforme y no deteniéndose mucho y ni menos acortando y sin dar teóricas. Yo entiendo que el dar teóricas, después aparece muchas veces esta frase y no se explica qué es dar teóricas, yo entiendo que dar resoluciones, pero para que los alumnos las copiasen, es decir, dictar ciertas resoluciones después que ha explicado toda la lección, con brevedad. Nos dice, si los catedráticos no guardaban lo ordenado en la forma de leer, debían ser multados por los visitadores y la determinación de la cuantía de la multa este estatuto la dejaba al criterio de los visitadores, siendo el importe para los propios visitadores. No podían, además, se dan cuenta, condonar esas multas, porque si lo hacían eran ellos multados y tenían que pagar el doble de lo que tenía que ser la multa. Por otra parte, si los lectores por incumplimiento de sus obligaciones fueren en 3 visitas multados por su inobediencia, multiplicando a cada visita la multa a la 4ª, el rector con el catedrático les multe en todo el salario y con información proceda conforme a Constitución, como en lectura inútil, usque ad cátedram privaciones, o sea que podía llegar hasta la privación de la cátedra. Las visitas debían realizarse cada 2 meses, lo que equivalía a 5 visitas al año, porque el curso era de 10 meses, comenzaba el día de San Lucas, 18 de octubre, y terminaba el día 7-8 de septiembre, el día de la Natividad de la Virgen, pero las clases terminaban exactamente el 7 y el 8 comenzaban las vacaciones. Los estatutos de 1560, resultantes de la visita a la Universidad de don Diego Enrique de Almansa a finales de 1550 y hasta julio del 51, introducen algunas modificaciones con respecto a estos estatutos que les mencionaba del 38, pero siguen dejando fuera de la obligación de ser visitadas las cátedras de propiedad. En estos estatutos se determina ya la cuantía de las multas y no quedaba al albur del visitador. Se ordena también establecer un libro de multas, es decir, los registros, que comienzan porque estos estatutos, aunque fueron confeccionados en el año 51, sin embargo no entran en vigor hasta el año 60. Y es ahí cuando entra, por consiguiente, empiezan estos registros y ahí es donde comienza este trabajo. Dice el estatuto, ítem, si los catedráticos de catedrillas, cátedras menores, no guardaran la orden que se les da, por la primera vez les multen 6 ducados y por la segunda 12 ducados y por la tercera 20 ducados, la cual pena se aplica la tercia parte para el hospital y las 2 partes para el rector y el doctor que lo sentenciaren por iguales partes, y se haga un libro
ahí están los registros, de las dichas penas para que haya cuenta y razón de ellas. Las visitas podían ser realizadas, como hemos visto, solamente por el rector en caso de que el catedrático no quisiese o se disculpase por alguna razón, pero si no había motivos reales de la disculpa, pues realmente luego pues era multado ese profesor. Pero en el año 61, los nuevos estatutos de Covarrubias, pues lo que hacen es incorporar esos estatutos del 60 sobre las visitas de cátedras, pero introducen en ellos 3 novedades. En primer lugar, si el catedrático más antiguo de una determinada facultad que debía acompañar al rector en las visitas no acudiese a la llamada por estar impedido, el rector podía llamar al siguiente en antigüedad para que la acompañase. En segundo lugar, el rector y catedrático visitador tenían su propio estipendio fijo que abonaba el arca de la universidad, ya no se cobraba de las multas. Al rector y al catedrático visitador el estatuto le asignaba 2 reales por cada una de las visitas y al secretario que les acompañaba 1 real. La tercera visita era que las cátedras se hacían expresamente, las visitas de cátedras se hacían expresamente extensivas a las cátedras de propiedad, que las pasaría el rector solo a los catedráticos de propiedad, las pasaba solo el rector. Ítem que el rector solo visite de 2 en 2 meses los catedráticos de propiedad para ver si leen conforme a la instrucción que por estos estatutos está dada y multe y castigue a los que hallare culpados conforme a la culpa que tuvieren. No determina este estatuto la cuantía de la multa para los catedráticos de propiedad. Pero en otro estatuto, que es de esa misma reforma, se dice lo siguiente: que el rector de 2 en 2 meses visite la cátedra de propiedad de teología para ver si respective se pasa la materia, de manera que al cabo del año se pueda acabar la asignación hecha en aquel año. O sea, si se explicaba todo el programa, es en último término lo que quiere decir, y si no se puede acabar, sean multados. Y si los 2 catedráticos de prima y vísperas no hubieran declarado la letra del maestro, sean multados en 2 ducados en cada visita, y con el maestro más antiguo de teología visite juntamente las 3 cátedras menores para ver si no pasan lo asignado en aquel año o si no leen por el orden aquí asignado y sean multados. Y si se hallare algún catedrático de teología que da in scriptis, o sea, si dicta, o que lleva papel a la cátedra por dolea, en cada visita se ha multado en 6 ducados y obligamos al rector que ansí se excuse sin relajación alguna, aplicando las multas al arca. Piensen ustedes que estas multas, aunque digan 6 ducados, uno puede parecerle que es poco, pero es muchísimo. Cuando esas cátedras menores tenían un salario, piensen, de 50 ducados al año. Si tienen 5 multas a 6 ducados, usted figúrense que le quedaban solo 20. O sea que eran unas multas muy considerables. Bueno, luego la reforma de Zúñiga del año 54 lo que hace es que va a obligar a que el rector también sea acompañado por un catedrático, por el más antiguo de la facultad, cuando visita a los catedráticos de las cátedras mayores. Bueno, las visitas, como les he dicho, comenzaron a registrarse en el 1560-61 y estos registros nos informan de cuándo, cómo y cuántas visitas se hacían al año. Entonces tenemos que entre el 1560 y 1626 ininterrumpidamente se hacen las visitas.
pero ahí hay 2 años que no se hacen las visitas, luego puedo explicar por qué, y luego vuelven otra vez a hacerse, pero ya a partir de ahí solamente una vez al año, en lugar de ser las 5. Pero aquí hay una cosa que sale un poco de ojo, y es que con respecto a las cátedras de propiedad, pues solamente se visitan en 3 ocasiones, porque las visitas se hacían, miren ustedes, la primera era diciembre-enero, la segunda se hacía marzo-abril, siempre teniendo en cuenta que se debía de terminar antes de la Semana Santa, esa segunda visita. La tercera, mayo-junio, y siempre esa visita se debía de terminar antes del día de San Juan, porque aquí les digo un hecho, y es que los catedráticos de propiedad, si hasta esa fecha habían leído normalmente que tenían que haber sido 145 lecciones, ellos podían tomar las vacaciones y entonces se le ponía un sustituto, que eran los sustitutos de verano, que tendrían que dar unas 50 clases. Pero, evidentemente, hay que tener en cuenta que no se visitan a estos más que las 3 primeras, y no las otras 2, que las otras 2 visitas son julio-agosto y agosto-septiembre. Pero septiembre, 1 de septiembre, porque el 7 de septiembre terminaban las clases, como antes les he dicho. Y claro, sorprende un poco que no se visiten en el verano las cátedras de los catedráticos de propiedad, cuando a veces, si el catedrático de propiedad no había dado esas 150 o 145 lecciones hasta San Juan, pues tenía que continuar en el verano explicando clases. Pero también se puede uno preguntar por qué no se controlaba a los sustitutos que se dejaban, que además eran sustitutos que tenían que ser nombrados por el rector, pero en previa solicitud, porque solo podían ser licenciados, maestros o catedráticos de cátedras menores, que eran los preferidos, y se le presentaban a los alumnos los solicitantes de esas sustituciones de verano, y los alumnos ad vota audientium determinaban quién de los aspirantes iba a leer esa sustitución. Bueno, ya les he anunciado cómo en un determinado momento pues las cátedras se dejaron de visitar, ¿no? Primero y luego solamente una vez al año, pero no entro en estos detalles. Lo que sí quiero decirles es que no ha quedado claro el por qué se dejaron de visitar, de una manera de hacer las visitas, porque es indudable que los catedráticos estaban ya cansados del control y que al menor resquicio que tuvieron, pues enseguida se proclamaron en contra de ese control y se dejan hacer definitivamente a partir del año 41. La última visita es del año 1640-41, pero como les he dicho, desde el año 29 solamente se hace una visita al año, y ya, por tanto, son poco significativas, porque de un profesor solamente se dice, pues comenzó el curso leyendo tal materia, pero ya no sabemos todo lo que lee durante ese curso. Bueno, hemos visto, o me he referido a cuándo se hacían las visitas, y no he dicho nada y en cómo se hacían esas visitas. Y el sistema era el siguiente: el rector, acompañado de ese catedrático más antiguo, llegaba al aula, entonces llamaba a 2 alumnos, se procuraba que esos alumnos pues fueran simpatizantes, digamos, del profesor en cuestión, es decir, si era un dominico, pues se procuraba llamar a 2 alumnos dominicos y se les sometía a un interrogatorio bajo juramento.
Y entonces en ese interrogatorio se preguntaba, le voy a decir algunas cosas, había un interrogatorio general, es decir, para todas las cátedras y luego el específico de cada una de las cátedras, ¿no? Si han sido oyentes ordinarios desde el día de San Lucas, si el catedrático lee toda la hora entera o entra tarde y sale pronto de la lección, si lee siempre en latín y durante toda la lección sin decir palabras en romance, si leen siempre en el mismo orden o bien deteniéndose en principio y deprisa al final, si el catedrático lleva cartapacio o papel por donde lee la lección, o sea, tenían que dar de memoria las lecciones, si dicta o lee de modo que todos los oyentes le lleven de una manera y por unas mismas palabras todo lo que lee, si leen cédulas que le envían los alumnos, estando leyendo ya sean sobre las mismas lecturas, si lee bien y a provecho de los oyentes, por dónde comenzó a leer el catedrático y por dónde va al presente. Bueno, el interrogatorio específico de teología para las cátedras de prima y vísperas, pues es si al principio de las cuestiones, como piensen ustedes que el libro que había que leer era por mandato de las constituciones de Martín V, era la sentencia de Pedro Lombardo, pero Vitoria lo sustituyó por la Suma de Santo Tomás y luego los estatutos del 61 y los siguientes estatutos lo que hicieron es confirmar eso, pero decían se lea la Suma, pero se lean las sentencias, pero de esta manera, es decir, a partir de la Suma. Y en principio en el 61, pues la Suma se divide en 9 partes, pero que después, en el 94, debido a que las lecciones iban siendo muy lentas, pues se va a dividir en 16. Eso hay que tener presente eso. Bueno, entonces, supuesto esto, para la cátedra, bueno, le decía que tenía que decir si al principio, ¿no?, leía la letra del maestro, aunque luego realmente explicara a Santo Tomás. Y en la cátedra de Durando si explicaba la letra del autor o explicaba a otro autor. Y en la cátedra de Escoto, si lee extensamente, dice, la letra de Escoto, aunque se quede con otra determinación o solamente en suma y conclusiones leyendo otro autor después, ¿no? Bueno, entonces, ahora, supuesto esto, pues voy a decirle algo sobre, a modo de conclusión, de que puede sacarse de este libro, ¿no? Que aparte, como le he dicho, de que uno puede saber qué fue lo que explicó cada uno de los profesores, yo creo que tiene mucho interés para cualquier investigador, por ejemplo, si va a estudiar un alumno que haya sido en teología en la Universidad de Salamanca. Ayer refería Vitoriano a San Juan de la Cruz en el año 68, pues uno va al año 68 y ve que tal profesor en el año 68 explicó tal cosa, el otro explicó tal, y entonces pues puede tener el currículum de lo que un alumno ha recibido en las clases, y por consiguiente es muy importante. Estos libros los considero interesantísimos. Bueno, Francisco de Vitoria comenzó sus lecciones en la cátedra de prima en el 19 de octubre de 1526. Se desconoce el número de alumnos que Vitoria tuvo porque no existían los registros de matrículas, pero siempre se ha dicho que por todos los estudiosos, que la facultad fue aumentando evidentemente el número de los alumnos desde que comenzó Vitoria sus lecciones, hasta tal punto que el aula se quedó pequeña, el general de teología o aulas de teología, y a veces tenían que llevarlos a la catedral, a la capilla de Santa Catalina, que tenía mayor cabida, y después se terminó
por tener que ampliar, hacer una ampliación del aula, que es la de teología. Si ustedes conocen la Universidad de Salamanca, el aula dedicada hoy a Fray Luis de León era el aula de teología. Y ese aula que, como les digo, porque en el año 65, piensen, dice, pues el rector dice que se ha de procurar que el general de teología fuese mayor, porque no caben los oyentes que vienen a oír en él, y los que están apretados, que es una lástima. Pero cuando cuando muere Francisco de Vitoria, que es en el año 46, es precisamente en el curso 46-47 el primero que existen los registros. Y ahí en teología hay 477 teólogos. Hay un vacío ahí de 4 años, y en el 51-52 hay 445 teólogos. Por consiguiente es lo mismo. Pero nos encontramos que en el curso 60-61, cuando comienza estos registros, hay 647 alumnos matriculados, y así se sigue ascendiendo hasta llegar, por ejemplo, al año 1594-95, que se pasa de 900 alumnos en teología. Pero a partir del año 98 empiezan a bajar la matrícula, y tenemos que en el año 26-27, el número ya 1626-27, un siglo después, piensen ustedes que comenzó Francisco Vitoria, el número de alumnos es de 483. Y cuando terminan estos registros es de 482. Como ven, se mantiene el número ahí, pero luego ya seguirá la pendiente de la bajada. Bueno, el crecimiento, lo que quiero indicar es que el crecimiento continuado de la matrícula de teología en las 4 últimas décadas del siglo XVI no es correlativo con el de la universidad, y que es correlativo con el de la universidad en general, no tuvo su correlato en la mejora de la Facultad de Teología, sino todo lo contrario. El recorrido curso a curso por los libros de visitas de cátedra ponen de manifiesto un continuo deterioro en la formación del teólogo, debido a la menor exigencia por la falta de cumplimiento de las normas referentes a las lecturas, que contó con la complacencia del rector y de los visitadores de cátedras. Piensen, por ejemplo, ¿cómo? Conviene no olvidar que los alumnos, para ganar curso, solamente tenían la obligación de asistir a las cátedras de propiedad y no a las menores. Y entonces, como la suma había sido dividida, dicen ustedes, en 9 partes, si un alumno para que se diesen las clases alternativamente la suma entre esas 2 cátedras más la de Santo Tomás, entre las 3, lo que es evidente que de los 5 años que ahí se exigían para poder acceder al título de licenciado, pues si uno estudia los calendarios se da cuenta que no podía haber toda la suma, que no se podía pasar toda la suma. Pero nos encontramos con otro problema, y es que a partir del año 94, pues la suma se divide en 16 partes. Pero además, pero además de esas 16 partes que se divide la suma, se rebaja un año para la licenciatura, es decir, que se exigen solo 4 años, por consiguiente mucho menos. Eso demuestra precisamente, como les digo, ese deterioro en la formación de un teólogo, que coincide precisamente con lo que estamos viendo en los tiempos actuales, cuando estos días leemos que se da a uno el proyecto de ley de educación, dar el bachillerato cuando uno deja alguna asignatura. Yo creo, evidentemente, que esto pues es ir lo que se fue haciendo aquí en la Universidad de Salamanca. ¿Qué sucedió con esto? Pues que
no se cumplían las normas, pero no solo las referentes a las lecturas, sino otras muchas normas de la universidad, y eso, en mi modo de ver, es lo que provoca realmente la decadencia de la universidad, el no cumplimiento de las normas. Y eso dio lugar a una serie de pleitos dentro de la universidad, ¿no? Porque las normas continuaban y no se cumplían. Y entonces, cuando alguno sentía lesionado su derecho, lo que hacía era acudir a la norma para reclamar ese derecho, y entonces vemos a la universidad metida continuamente en pleitos. Fray Luis, por ejemplo, fue un maestro en plantear pleitos, pero tuvo que realmente los ganaba todos. Eso hay que tener precisamente en cuenta. Bueno, luego quería decir que lo que se ve por estos libros de visitas, que realmente se dejan de explicar muchos de los temas prácticos, por lo que la Escuela de Salamanca pues había sido realmente reconocida, y se entra, sobre todo a partir de la controversia de Auxilis, en un periodo en el que se va a dedicar más a unos temas especulativos como era este, y además haciendo unas explicaciones muy lentas, porque se dedicaba a una cuestión, por ejemplo, la cuestión 23 de la primera parte, que es de predestinaciones, pues la empleaban todo el año para explicar solamente esa materia, ¿no? Y solamente quiero terminar diciendo lo siguiente, que el recorrido por estos libros pone de manifiesto que lo que realmente se explicaba en Salamanca era a Santo Tomás. Por consiguiente, esto también corrobora que la llamada Escuela de Salamanca no puede ser explicada dejando aparte el tomismo. Es decir, que el tomismo es consustancial a la Escuela de Salamanca, y eso te lo demuestra realmente estos libros de visita, que es lo que se explicaba. Porque los tomistas consideraban que el tomismo era la doctrina segura, y por consiguiente cualquier otra doctrina era considerada nueva, y era donde podía estar realmente el problema de la doctrina no sana. Esto condujo a que en el año ya 1627 se intentase hacer un estatuto y juramento para que en la universidad se explicase solamente a Santo Tomás y a San Agustín. Y esa fecha del 27 es la que yo considero como la fecha límite, por así decir, de lo que fue la Escuela de Salamanca. Y con esto, pues, doy por terminada mi ponencia. Muchísimas gracias. Vamos a por lo menos dedicar 5 minutos, que luego tenemos que tomar el café y para que no se nos vaya de tiempo. Pero yo me estoy comportando de forma muy grosera, porque yo actúo aquí de moderador, pero no actúo como moderador, intervengo cuando me da la gana, un poco un desastre. Pero bueno, me ha chocado que la cátedra de nominales, o la cátedra Durando, la llamaran cátedra escolástica. Bueno, yo no sé muy bien cuál era el significado de estas cátedras. Aparte que parece que sí que la de nominales pues eran más proclives a explicar pues cuestiones del tipo nominalista o voluntarista, de estas cosas que surgen o que se desarrollan en la Universidad de París, frente pues a las otras cátedras que ya en tiempos de Francisco de Vitoria pues estaban más ceñidas a Santo Tomás. Y el nombre de qué venía, o sea, porque eso también me intriga. Tiene un origen
la cátedra de nominales y es por competencia con Alcalá. Es decir, en Alcalá el cardenal Cisnero lo que ha puesto son las 3 vías. Y entonces en Salamanca existía Santo Tomás y Escoto, pero no existían los nominales. Y entonces lo que piden la universidad es que se creen cátedras de nominales, porque si no estarían en condiciones de inferioridad con Alcalá, porque los alumnos que buscaban entonces la novedad de lo moderno irían a Alcalá y dejarían de tener alumnos. Ahí hay una gran lucha con los dominicos, ¿no?, que no quieren que se instale la cátedra de nominales. Y luchan lo indecible, pero al final, en el año 1508, se fundan 3 cátedras de nominales, 2 para artes o filosofía y una en teología. Y en teología lo único que se dice es que se lea un autor nominal y no se indica qué autor nominal hay que leer, sino solo un autor nominal. Y entonces, al tener esa indicación, empiezan leyendo a Rímini, a Pedro de Rímini. Y la cátedra, en un principio, hasta adquiere este nombre. Estamos hablando de 1508 y los siguientes años. Pero después nunca se leyó, hay que tener en cuenta, nunca se leyó a Ocan. Se leyó a Rímini, pero muy pronto, y esto fue con la llegada de Vitoria, en el año 26, se cambia Pedro de Rímini por Durando, que según decían allí en Salamanca, pues quitando algunas cuestiones, es fundamentalmente Santo Tomás, porque sabemos que Durando era dominico, ¿no? Y uno ve en las sentencias y evidentemente pues ve que se apoya bastante en Santo Tomás, aunque siempre sea un, digamos, heterodoxo con respecto a Santo Tomás. Pero hay un artículo del padre Vicente Beltrán de Heredia, que es la efímera implantación del tomismo en Salamanca, algo así, efímero, y él tiene razón para la Facultad de Teología, porque el nominalismo en Salamanca duró muy poco y la cátedra se mantuvo, pero con la llegada de Francisco Vitoria lo que se hace es, y los confirman luego los estatutos del 61, dice que se puede leer Durando, dice, ad vota audientium. Y claro, en el ambiente que existía en Salamanca, los alumnos nunca iban a elegir un autor nominal que no se daba nombre con Durando, sino que realmente todos optaban por Durando, que era más afín al tomismo. Pero hay otra cosa, y lo otro que hay es que realmente nunca se explicaron estos autores, sino que quien se explicaba era a Santo Tomás. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Fray Luis de León explica en el año 71, explica el Tratado de Legibus. Él comienza por la cuestión 40 del libro tercero, sí creo que es tercero, de las sentencias de Durando, que trata de la ley antigua. Y entonces lo que hace Fray Luis es que resume el texto de Durando en 3 conclusiones. Pero dice, pero antes de saber el tema de la ley antigua, hay que saber qué es la ley y sus clases. Y entonces lo que hace es seguir la prima secunde a partir de la cuestión 90. Y va siguiendo totalmente a Santo Tomás. ¿Quién pedía allí la? A ver, Paco. Sí, bueno, hay que felicitar al ponente, magnífica exposición, pero yo quería hacer una pregunta. A pesar de que al principio nos advirtió que estos visitadores
Usted dijo, creo que literalmente, que no entraban en contenidos. Entonces me da la impresión, oída toda la excelente exposición, que estos visitadores o inspectores, o como les llamemos en nuestro lenguaje de hoy, era si se cumplía el programa, si se daba desde la primera a la última lección, si eran puntuales, etc. Entonces, dado que ha aludido al gran catedrático Luis de León, tanto en la exposición como incluso ahora que refería lo del nominalismo y Durán y compañía, ¿no? Mi pregunta es, el contenido, estamos en siglo XVI, también ha aludido al XVII, estamos en la época tridentina, estamos en el momento fulgurante de la Inquisición, estamos en luteranismo, etc. El contenido, usted, según el programa es libertad de cátedra, cada profesor, cada catedrático tenía libertad omnímoda de opinar así, asá o asó, como el caso Fray de León. Entonces mi pregunta es, ¿estos visitadores no entraban para nada en contenidos? Luego quiere decir, ¿quiénes entraban? ¿Los enemigos, los adversarios, los de la otra orden? En el caso Fray de León, ¿quién entró, digamos, con la lanza en ristre, a pesar de que él salió luego? Bueno, sí tenemos el caso de Fray Luis de León, que es llevado a la Inquisición y él no había publicado nada. Porque, si decimos la exposición misma del Cantar de los Cantares, andaba en copias manuscritas, no estaba publicado. Y entonces a él se le denuncia, digamos, principalmente por lo que ha expuesto en clase. Pero esas denuncias venían, como en Salamanca existía el dictado y esas copias que hacían los alumnos pasaban de mano en mano. Y a veces pues había alumnos que pasaban a profesores, digamos, enemigos, las mismas lecturas. El caso de Fray Luis de León es que esas lecturas se le pasan a Bartolomé de Medina, que él reunía a estudiantes con esos apuntes y los juramentaba, decía el mismo Fray Luis de León, para que le dijeran. Y luego de esos apuntes, evidentemente, lo que hizo Medina es sacar una serie de proposiciones. Pero no venían, evidentemente, de los visitadores, que los visitadores no entraron nunca en el contenido de las explicaciones. Yo por lo menos no conozco ningún caso y he recorrido todos los libros. Solo tengo un caso, que entrase en la Inquisición, pero no fue en las lecciones ordinarias. Y esto ya en el año 1626, que fue en un acto de teología que el presidente de aquel acto de las disputas teológicas era un dominico y el ponente, o sea, el alumno que defendía la tesis era un mercedario. Y ahí, como tenían que exponer con 8 días de anticipación, tenían que pasar las conclusiones que iban a defender, y tenían además que darlas impresas, fue denunciando esas conclusiones como entró la Inquisición. Y cuando ya estaban los alumnos esperando para que comenzara el acto de esa disputa teológica, los de la Inquisición expulsan de la universidad a los alumnos, cierran las aulas, y es a raíz de ese momento cuando, para evitar estas cosas, va a surgir el tema del Estatuto y Juramento del 1627, para que se explique solamente a San Agustín y Santo Tomás. Yo eso es lo que le puedo decir. No sé si he contestado a lo que usted preguntaba.